Bueno amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy tengo de verdad el verdadero placer de tener conmigo aquí a Estefanía. Estefanía es venezolana, Estefanía es ingeniero civil y además hizo un máster en Barcelona, en España, en edificación en la escuela en arquitectura en la Politécnica de Cataluña. Estefanía, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de participar en La Otra Cara. Gracias a ti. Mira, lo primero que te quería preguntar es, ¿en qué año te fuiste de Venezuela y por qué tomaste la decisión de irte? Bueno, en el 2010 tomé la decisión de venirme a España. Bueno, me tomó 2 años más o menos de tomar la decisión hasta que finalmente a finales del 2009 dije, bueno, ya es el momento de tomar un rumbo distinto al que tenía. Yo tenía mi trabajo y estaba totalmente estable en Venezuela. Ujú. Sin embargo, por la situación del país, sabía que no iba a superarme ni a obtener nada más de lo que tenía en ese momento. Y bueno, tenía un primo estudiando en Barcelona y él fue el que me incentivó en irme a esa ciudad a ver otra cosa, a estudiar nuevamente. Él estudiaba en la misma universidad, pero no el mismo máster. Y bueno, yo me inscribí en el máster de edificación y lo cursé desde el 2010 al 2012. ¿Ganaste alguna beca? O sea, ¿te beneficiaste de alguna beca o esto lo No, financiaste tú? lo financié yo. El máster en esa oportunidad tenía una especie de bonificación por parte del gobierno, porque como estaban en plena crisis, Ujú. el coste era, creo que alrededor de la mitad o algo así. Y bueno, pero lo costeé yo y la vivienda, etcétera. Me dices evidentemente que llegaste a casa de un primo en Barcelona. Ujú. Y bueno, eso de alguna manera representa una ventaja, el poder migrar a otro lugar y que por lo menos estés con un familiar. Sí. Pero ¿qué implicó dejar tu casa, dejar a tu familia, dejar tu vida para, bueno, básicamente porque me dices que tenías trabajo, empezar nuevamente de cero? Sí. Es decir, ahora es otra vez ir a un aula de clase y luego, bueno, a ver qué hago. Comencé de nuevo. Mi plan no era quedarme para siempre en España. Yo quería hacer el máster y probablemente volver o no estaba muy decidida. Sin embargo, bueno, cuando estuve, hubo el tema del control cambiario, que la moneda se devaluó a la mitad. Ujú. Yo no tenía planificado trabajar, sin embargo, como ya mi presupuesto se reducía a la mitad, Sí. tuve que buscar trabajo. Comencé a trabajar en Decathlon Ujú. y luego en Flormar, que es una tienda de maquillaje. Y Nada en tu ámbito no, profesional. nada. Seguí haciendo el máster mientras que tenía estos dos trabajos, y cuando estaba cerca de terminarlo comencé a buscar trabajo en mi área, pero no había absolutamente nada, ni para los españoles ni para los extranjeros, para nadie. ¿Estamos hablando qué año? 2012, Vale. plena Plena crisis, crisis. sí. Entonces, bueno, ya allí estaba con mi pareja, y nos planteamos pues irnos a otro lugar, porque evidentemente no quería seguir trabajando de toda la vida en una tienda, y nos planteamos irnos a Panamá y allí nos mudamos en el 2012, creo. Sí. Allí quería llegar. Se mudan a Panamá otra vez, es decir, otro país, además Sí. disímil al caso de España, Sí. y me atrevería a decir un poco diferente al tema de Venezuela, más allá de que es América, pues me imagino que tiene otra idiosincrasia. Eh, ¿Cómo afrontas nuevamente este cambio? ¿Cómo afrontas de nuevo el estar ahora en otra realidad completamente distinta y el otra vez, ahora qué hago? Sí, bueno, para mí personalmente no ha sido nada fácil, todos los cambios que he hecho de país, porque nunca me he sentido del lugar. Aunque acá en España en el 2010 estuve 2 años, nunca me adapté a la sociedad ni supe sentirme parte de la comunidad. Ujú. Luego me voy a Panamá y entonces es volver a empezar en un país que no conocía para nada, ni de visita, ni nada. Que las referencias que tenía eran buenas. En ese momento no había la cantidad de venezolanos que hubo 3 años después. Ujú. Tuve la suerte de que antes de irme a Panamá hablé con uno de mis ex jefes de Venezuela y él me dijo que había una oportunidad con unos amigos en una constructora en Panamá y llegué con trabajo.
O sea, ese fue el motivo por el cual escoges Panamá. No, ya ¿No? lo teníamos escogido y... ¿Por qué? ¿Por qué Panamá? Porque una amiga vivía allí, que Ajá. luego resulta que la amiga se mudó antes de que yo llegase, pero ella vivía allí y ella trabajó conmigo en Venezuela y me comentaba de que había mucha oportunidad de trabajo para los ingenieros civiles porque era un país que se estaba desarrollando constructivamente y que seguramente iba a estar mejor que de lo que estaba en España laboralmente. Claro, ya no te mudas sola, No. ya no vuelves a migrar sola, ahora viajas en pareja. Sí. Bueno, ¿cómo fue adaptarte? ¿Te costó mucho? ¿Les costó en este caso mucho adaptarse a esta nueva realidad? Sí, bueno, de hecho creo que nunca nos adaptamos, porque Ajá. desde el día en que llegamos o desde los primeros meses en los que llegamos, eh, como el pensamiento fue, estamos aquí, pero esto no es lo que queremos, porque no era lo que nos imaginábamos ni lo que nos habían pintado de Panamá. Ujú. Y siempre tuvimos como el pensamiento o la idea o la meta de regresarnos a España cuando las cosas mejorasen, cuando pudiéramos establecernos mejor aquí. Y bueno, así fue. 5 años después, yo estuve trabajando en construcción durante los 5 años. Sí, en tu área. Sí, en mi área totalmente. Trabajé en 2 empresas, tuve a mi hija allí en Panamá Ajá. y cuando la bebé tenía 2 años, pues dijimos o nos vamos ahora a España o nos quedamos porque claro, ya teniendo una familia ya con hijos, ves las cosas de otra manera, hay un arraigo más fuerte, te dan más miedo los cambios. Sin embargo, pues como te comento, nunca nos adaptamos totalmente a Panamá, ni socialmente, ni era el país donde queríamos ver a nuestros hijos crecer. Y bueno, hace 2 años decidimos regresar. Una cosa, porque evidentemente Panamá es un país bastante distinto en cuanto a costumbres, cultura, idiosincrasia a España. Sí, Pero se diferencia mucho el caso venezolano siendo un país tan próximo a Venezuela. se parecen en muchas cosas, sin embargo, yo siempre pienso que cada país es distinto. Nunca te vas a sentir como en tu país, empezando por allí. Y los panameños, bueno, cada vez más, de hecho, cuando nos vinimos ya estaban en una situación de antivenezolanos, Ujú. porque claro, el venezolano llegó allí con aires de grandeza a, a trabajar de otra forma o a tener otra mentalidad a la que creíamos que podía tener el venezolano normal. Ajá. Y bueno, sí que habían cosas similares, sobre todo en el tema de la comida, Ujú. pero bueno, que básicamente las raíces y toda la cultura era distinta a la nuestra. Entonces, bueno, como te digo, nunca me sentí adaptada, por más que tenía más similitud en cuanto a la comida, en cuanto a que veías más venezolanos allí que acá en España, no estás en tu área, pues no estás en tu país, no Claro. estás en tu entorno. Ujú. Bueno, de todas maneras, cuando escuchen otras cosas es que estamos en casa de Estefanía y evidentemente, bueno, el tema familiar, Sí, pues lo siento. yo creo que además el valor agregado de esta entrevista, pues es que estamos aquí con toda la familia y eso también deja un poco más en evidencia el testimonio de nuestra invitada. Ahora, una cosa, tengo entendido que tú tienes doble nacionalidad. Sí, soy italiana y venezolana. ¿Tiene ventajas migrar con doble nacionalidad? Totalmente, Sí. sí. Cuando estuve aquí en España, bueno, en las 2 oportunidades en las que me he venido, llegué como una española más. Quizás en el ámbito laboral siempre te ven como una extranjera, pero tienes todas las ventajas o laboralmente te manejas igual que un español. Y en Panamá también, porque Italia y Panamá tienen un convenio desde hace muchísimos años y tenía residencia permanente. Ah. Entonces nunca tuve claro, hay que hacer un trámite, hacer unos pagos, abogados, etcétera, pero tenía esa ventaja de que nunca estuve ni ilegal ni tuve que hacer un trámite más allá de poner como las cosas en regla, mi DNI, etcétera. Claro que en el caso de otra persona, pues implica unos procesos burocráticos y administrativos Sí. mucho más complejos y inclusive largos en el tiempo, ¿no? Ujú, correcto, pero los trámites sí que fueron un poco largos, pero tampoco más allá de lo normal. Ahora, ya me anticipaste que evidentemente no había una plena adaptación al tema panameño. Ujú. Regresan nuevamente a España. Sí,
regresamos a España. Yo no tenía planificado trabajar Ajá. originalmente porque mi esposo, bueno, él tiene un trabajo estable, trabaja por internet a una empresa de Estados Unidos Ujú. y es mucho más fácil, claro, movernos y tener una estabilidad. Sin embargo, cuando llegué, pues estuve varios meses como que, ¿qué hago? No puedo estar, no soy de las personas que están en casa sin hacer nada. Y comencé a buscar trabajo y conseguí trabajo en una empresa de reforma en Zaragoza porque nos mudamos allí sin saber, sin conocer, sin tener mayor idea de Zaragoza. Sin embargo, bueno, hasta ahora no nos hemos arrepentido porque nos parece una ciudad excelente para crecer como familia. Es una ciudad pequeña, pero que tiene todo, que está cerca de Barcelona, de Madrid, de Francia, y eso nos llama mucho la atención. Bueno, nos mudamos, comencé a trabajar en la empresa de reformas, trabajé alrededor de 7 meses. Ujú. Sin embargo, bueno, a pesar de que ya había vivido aquí en España, tengo estudios, trabajé 10 años en Venezuela, 5 en Panamá, en construcción. La construcción acá es totalmente distinta en cuanto a términos, en cuanto a formas constructivas, etcétera. Y sentía que estaba ni siquiera recién graduada de la universidad, sino recién graduada del colegio. Ahí te quiero hacer ahora una nueva pregunta. ¿Te costó nuevamente adaptarte a España? O sea, ves que ahora viajas con hijos, Sí. ya mismo me lo dices, no tienes planteado trabajar, pero bueno, ya las circunstancias son muy diferentes. ¿Te cuesta nuevamente readaptarte a España? Sí, quizás socialmente no tanto, porque en Zaragoza las personas son mucho más abiertas, o quizás también, bueno, estamos hablando de 8 años después, 7 años después de que yo viví en España, Ajá. y quizás ahora la mentalidad del español es distinta a la que tenía en aquella época. Y socialmente no me costó adaptarme. Sin embargo, laboralmente sí me costó mucho porque, por lo que te comento, era volver a comenzar a trabajar en lo que siempre había trabajado, pero que se hace de una manera totalmente distinta. Ujú. Entonces me sentía como de cero, estaba comenzando totalmente de cero. A los 7 meses decidí pues dejar el trabajo. En ese momento tuve varias crisis depresivas que las traté con psicólogo y psiquiatría. Y bueno, Pero como consecuencia de todo este proceso nuevamente de cambio, ¿sí? sí, parte sí, por el tema de las varias mudanzas, de mi problemática de adaptarme a la sociedad. Ujú. Y bueno, pues poco a poco fui saliendo de esto, fui sintiéndome no una más, porque siempre pienso que el extranjero nunca es parte de la sociedad, pero sin embargo ya no siento lo que sentía en ese momento de vergüenza o no sé, de que me veían distinta, y eso pues me daba muchos problemas a la hora de hablar, de comunicarme con las madres de los compañeros de los niños, ¿Qué etcétera. elementos podrías destacar que son determinantes para la integración en una nueva sociedad? Bueno, el aceptarte como diferente y el que las diferencias no son malas ni son buenas, sino que son tu realidad, y que la otra persona, al igual de que tú recibes la otra cultura, a los españoles o a los extranjeros que viven acá, habrán unos que están abiertos a recibir culturas nuevas y hay otros que no. Entonces, al tú sentirte que aceptar tus diferencias, puedes mostrarlas tal y como eres, sin vergüenza, sin miedo a que te acepten o no. Y por ejemplo, te has encargado a lo mejor de promocionar, de difundir, por ejemplo, elementos de la cultura venezolana, gastronómicos, musicales, culturales. De alguna manera ha habido ese intercambio con personas de parte tuya, con personas de aquí de España. Sí, bueno, normalmente intento hablar. Siento que la diferencia de hace algún tiempo a ahora en cuanto a mi adaptación es que ahora hablo con mis palabras Ujú. y las explico. Oye, que en Venezuela se dice así, que en Venezuela se come esto, que en Venezuela se hace Pero aquello. también has asumido, evidentemente, Claro, frases sí, y y modos de expresiones de hablar. aquí, ¿no? Ujú. O sea, que hay ahora ese sincretismo. Sí, sin querer, muchas palabras ya las hablo como las pronuncian aquí, como las dicen aquí. Hay veces que es para que me entiendan,
Y hay otras que porque simplemente uno se va adaptando, eso es, Claro. no lo puedes evitar. Sí que he comentado con un par de personas de nuestra comida y hemos, sobre todo en Francia, que hemos ido un par de veces, hemos compartido las arepas, sí. ¿Se quedan en España o ven posible en un futuro nuevamente cambiarse de país? Quisiéramos quedarnos en España, sí, porque nos hemos adaptado, porque los niños están creciendo aquí y bueno, ya el tiempo dirá, no sabemos, pero sí tenemos planes como de asentarnos aquí. Yo sé que ya has adelantado algunas cosas, pero ahora te lo pregunto concretamente. ¿Es más fácil acceder al empleo en Panamá o en España, comparativamente según tu experiencia? Según mi experiencia, siempre depende de qué empleo, pero creo que acá en España es más sencillo que te acepten laboralmente a que en Panamá. En cualquier empleo, que yo no conseguí trabajo en construcción en esa época, sin embargo conseguí 2 trabajos en hostelería y Ujú. en una tienda. Entonces, creo que es más sencillo el, el entrar en el campo laboral, laboral aquí que en Panamá. ¿Tendrías algún consejo, algún tip para alguien que esté próximo a migrar o que haya migrado muy recientemente? Pues mi consejo sería que sean realistas de que somos diferentes, pero que el ser distinto o el adaptarse a un país eh, no está mal ni está bien, sino que tengan la convicción y la firmeza de que son venezolanos, de no perder nuestra cultura, Ujú. pero de tener claro de que nunca vamos a ser parte de la sociedad. Sin embargo, de que no nos dé vergüenza el de dónde venimos, nuestras palabras, nuestra cultura y tratemos como no de pasar desapercibidos, pero tampoco Integrarse, de pues. integrarnos relajadamente. ¿Te arrepientes de alguna de tus decisiones de haberte desplazado a otros lugares? Hay veces en los que pienso y digo, bueno, si me hubiese quedado en el 2010 y no me hubiera ido, en el 2012 y no me hubiera ido a Panamá, pero siempre pienso que las cosas ocurren por algo y por algo tuve que ir allí. Quizás esos 5 años de trabajar en mi carrera me han servido muchísimo. Allí tuve a mi hija y bueno, son experiencias. No me ¿Consideras que te ha arrepentiría. enriquecido el Sí, hecho de haber conocido otras sí, realidades? sí, totalmente. Ujú. No, la Estefanía de hoy no es ni remotamente la misma de 2010 cuando No, llegó a Barcelona. para nada, para nada. Estefanía, muchísimas gracias. Bueno, pues por haber compartido tu historia, por haber compartido un poco tus anécdotas y bueno, inclusive este conocimiento ahora nuevo que tienes, producto de todas estas vivencias. Sí. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por seguir interesándose en este proyecto y por seguir interesándose en historias como la de ella y como la de todos los invitados que siguen pasando por esta cámara y por estos micrófonos, que dejan testimonio de, bueno, de lo muy variada que son las experiencias a la hora de emigrar. Muchas gracias por estar con nosotros. Adiós.